Me acuerdo que un tema recurrente en mi vida siempre era que yo sentía que no me podía comunicar con otras personas, con compañeros de mi edad, como que no podía hablar con ellos, como que o sea, me hacían preguntas o algo así y yo sabía la respuesta pero no se las podía decir, como que había un bloqueo. Y entonces pues sí, o igual con adultos, igual una vez como que a una maestra yo le caía mal porque no le contestaba sus preguntas o hace cuenta así. Entonces me acuerdo que esa era una maestra de español y siento que yo le caía mal porque hubo un tiempo en donde me quería a fuerzas obligar a hablar y entonces como que una vez me hizo una pregunta y me dijo, si no me contestas, todos se van a quedar sin recreo. Y pues yo tenía la respuesta, pero no quería contestarle porque sabía que la respuesta no le iba a gustar. ¿Saben cómo era como eso de que tenía la respuesta? Pero desde niña aprendí que las respuestas que yo daba no le gustaban a la gente de mi alrededor. Entonces así fue como me generé un bloqueo. Cuando tuve mi primer novio, mi evento canónico, bueno, o sea, mi primer novio formal. Pero cuando tuve mi primer novio a los 19 años, con ese güey también tenía ese problema de que sentía que no podía hablar con él, ¿saben? Sentía que no podía hablar con él, sentía que, o sea, como que había partes de la conversación en donde él esperaba que yo hablase con él o que yo le respondiera ciertas cosas y yo simplemente no le respondía. Como que sí, como que no, solo guardaba silencio y ya. Y entonces eso a mí me generó mucha frustración porque yo siempre creí que tenía un problema. ¿Saben? O sea, yo lo interpreté así de que si no me salen las palabras con estas personas, yo tengo un problema. Y hace poco, hace poco, como que yo fui hilando todas estas cosas y me fui dando cuenta de que no era el problema que yo creía. Que realmente yo nunca tuve un problema como tal, para hablar. Porque, mírenme, o sea, no me está costando trabajo hablar. O sea, mírenme, ¿saben cómo? De que tengo 2 canales, tengo un podcast, hablo hasta por los codos, o sea, ¿saben cómo? Se me hace muy loco decir de que tenía problemas para hablar. Porque no, o sea, nunca tuve un problema genuino, o al menos no como yo pensaba, porque es muy fácil para mí hablar. Era muy fácil para mí hablar cuando estaba sola. Era muy fácil, o sea, como que incluso fue relativamente fácil, porque obviamente tuve complicaciones, pero fue relativamente fácil hablar en cámara para mí. O sea, era muy fácil hablar conmigo misma. O sea, nunca tuve un problema para hablar y para comunicarme. De hecho, siempre desde bien chiquilla, siempre hablaba como que sola conmigo misma. Y hace cuenta así. Entonces, nunca fue un problema de habla. Más bien lo que yo tenía es que estaba en el ambiente equivocado. ¡Boom! ¿Verdad? Es que estaba en el ambiente equivocado. Porque soy una persona como con mucha profundidad emocional y entonces mis temas y lo que hablo, si se dan cuenta, siempre tiene que ver con heridas o así con como cosas bien profundas, y esa es mi manera como habitual de relacionarme. Entonces evidentemente las personas a las que les duele su herida o las que, o sea, sí como que están muy desconectadas de su propia profundidad, no se llevan bien conmigo. Y por eso me costó tanto trabajo durante tantos años hablar.
porque les estaba hablando a las personas equivocadas. Y cuando entendí eso, fue una liberación muy grande para mí. Si yo no podía expresarme honestamente, prefería no hacerlo. Porque así de firme y de congruente he sido siempre, ¿no? Entonces es como que si yo no puedo decir mi verdad aquí, entonces prefiero no hablar. Los silencios también son respuestas. Porque les digo que así con mi exnovio, como que me quería hacer hablar a la fuerza. Yo sentí eso, como que me quería hacer hablar a la fuerza, o que le dijera cosas a la fuerza. Pero había cosas que yo sentía que no merecían una respuesta, porque se me hacían tan vanas. ¿Saben cómo? O sea, se me hacía tan vano que decía, mi cara de, no merecían mis palabras. Y sin embargo me hizo sentir como que yo no lo quería o era desinteresada o algo así. Pero para empezar siento que si estás con una persona con la que no puedes fluir y relajarte y ser tú mismo y hablar así como tú hablas y también mantener silencio sin que se sienta incómodo o sin que la otra persona se desespere o hace cuenta así, creo que no estás con la persona adecuada, porque siempre hubo pruebas de que, es que quiero decir esto con mucho respeto, pero siempre hubo pruebas de que pues mi expareja y yo no estábamos en la misma sintonía y yo como me acostumbré a sobreadaptarme, pues no me di cuenta, pero él tenía como una vida muy mundana y yo no soy una persona mundana, o sea, tengo un cuerpo, soy material todavía y me gusta vivir aquí y me gusta tener una vida material y me gusta sentir el sol y me gusta ver el cielo y voy a llorar y me gusta mucho. Ay, no me vean. No me vean. Ay, no, pero y me gusta mucho. Me gusta mucho tener un cuerpo. Espérenme tantito porque cuando lloro me mormo. Espérenme. Ahorita les sigo diciendo. Dejen que se me vaya esta congestión nasal. Ya, chavos. Bueno, ajá, y me gusta mucho tener un cuerpo, pero yo nunca he sido una persona mundana. O sea, yo nunca he sido una persona de que, ay, me interesa estar detrás de hombres. O, o no sé, o tenga por ambición de querer ganar dinero, o no sé, o sea, yo nunca he sido una persona así, o que me interese tener poder, o sea, más bien me interesó mucho el carácter, pero no por el poder en sí, sino porque fue lo que me sanó, o sea, no sé, ¿saben? Yo tengo una forma muy hereje de decir las cosas, o sea, porque no es solo de que soy muy expresiva, porque pues hasta ahí está chido, ok, sino que soy muy honesta, ¿saben cómo? Y que me gusta decir las cosas así de frente. Entonces, pues obviamente eso no les gustaba a las personas de mi alrededor. Eh, y pues por eso me reprimieron tanto esa parte de mí, pero pues eso nos pasa en general. O sea, esta es mi historia, como saben, este es un ejemplo, pero siento que hasta que nosotros no sanamos, no nos damos cuenta de que lo que llamábamos nuestro mayor defecto en realidad era nuestro mayor don. Y me di cuenta de que, o sea, todas las personas que fueron agrandando esta herida, como les digo, pues no es que sean malas personas, pero solo no
no eran las personas o sea, sí, las personas que iban a ser mis personas, o sea, como a resonar conmigo o algo así. Y luego también mi exnovio, pues teníamos cosas en común y tenía muchas cosas que me gustaba y así, pero pues también le dolía mucho conectar con su mundo interior. Y entonces eso evitaba que yo también como que pudiera conectar conmigo, porque si yo conectaba conmigo, él no entendía esa parte de mí, como que lo veía de que mi profundidad y mi sensibilidad lo veía como que, ay, eres muy exagerada o eres muy, hace cuenta así. Entonces yo no podía tener conversaciones como esta, o sea, yo no podía sentarme y ponerme a llorar, porque una vez que me puse a llorar, ¿saben qué hizo? Se rió de mí, se rió de mí y, y me dijo, ya me voy, porque, o sea, como que se incomodó y se fue. Entonces, aparte de que era tremendo narcisista y que no tenía responsabilidad afectiva y todo eso, pues obviamente no era la persona con la que yo iba a crecer, ¿saben? Entonces, pues solo eso, que sanar también es cambiar, o sea, que las personas de tu alrededor cambian, que tu ambiente y lo externo también cambia, o sea, sanar no nada más se ve como, ay, cambié por dentro y ya, sino que cambian las personas con las que te relacionas, cambian los ambientes con los que te relacionas, porque entre más te aceptas, más dejas de adaptarte. Puedes ser flexible, pero una cosa es ser flexible, ¿verdad? Mantener cierta flexibilidad y otra cosa es estar adaptándote para poder estar en un lugar. O sea, no te importa, dejas de sostener todo eso, todo lo que no se sostiene por sí mismo, lo dejas de sostener, porque ya no te quedan fuerzas para eso, porque ocupas tus fuerzas en florecer y en amarte y en crecer. Entonces, pues sí, o sea, me di cuenta de que, o sea, ustedes vean, ese es un consejo, ustedes vean en retrospectiva con las personas que los hicieron sentir erróneos o malos. O sea, vean en retrospectiva quiénes son esas personas y se van a dar cuenta que son personas heridas o que son personas con ciertas cosas o ciertas disonancias que a ti no te, o sea, a ti no te van a caer o no te van a resonar y te vas a dar cuenta de que más bien tú te estabas adaptando a ellos, pero que no era que tú estuvieras mal. También saben qué me pasó una vez. Es que siento que muchas personas van a resonar con esto. Por eso me estoy permitiendo abrirme tanto, pero una vez me pasó que yo fui o sea, con mi exnovio, yo fui a un convivio. Yo fui a un convivio, porque uno de sus amigos se casó. Entonces me invitó y pues yo no tenía muchas ganas de ir porque yo no soy persona de fiesta, pero dije, bueno, para acompañarlo, ¿no? Y entonces fui y fíjense, yo no me sentí en ambiente, yo me sentí muy rara, me sentí muy rara, me sentí desencajada, me sentí como que las personas no... Voy a llorar otra vez. Como que las personas no eran reales, güey. Como que todos estaban usando una máscara. Era eso. Todos estaban usando máscaras sociales. Y entonces yo como que me sentí muy incómoda. Pero pues intentaba llevar la fiesta en paz. Uno de sus... Uno de sus amigos me hizo como una broma de súper mal gusto, porque yo como siempre pues estaba muy callada, como nada más escuchando toda la farsa que había a mi alrededor, hace cuenta así, y entonces ese vato como que me intentó imitar así,
como quedándose callado, pero de forma así exagerada y haciendo, o sea, sí, en un contexto muy, sí, una broma de mal gusto. Y yo solo lo vi, pero pues no le dije nada, no me quería poner a pelear con él, porque pues solo no, se me hizo una tontería como decirle algo, solo fue como, qué tonto, hace cuenta así. Pero bueno, ya. Y después, como que me quiso humillar, porque eso fue humillación pública, güey. Pero bueno, lo quiso disfrazar de que así soy yo y soy bromista. Eres un idiota. Bromista mis cojones, o sea, lo que eres es un idiota. Perdón. Es que me da mucho coraje, no solo por mí, o sea, esta es mi experiencia, pero en general ese tipo de personas me da mucho coraje. Cuando veo igual que se lo hacen a otras personas, se me calienta la sangre de que ¿quién te crees para querer humillar o para querer burlarte de los demás? Ay, no sé, me da mucho coraje. Pero bueno, entonces, ya como que lo dejé pasar, ¿no? Porque ese güey era el festejado, o sea, era el que se había casado, entonces pues ya, como que lo dejé pasar. Pero después, estaban hablando así de muchas cosas y hace cuenta así. Y yo sentí, muy importante, siempre háganle caso a lo que sienten. Siempre, siempre, siempre háganle caso. O sea, siempre a esa intuición, a ese sentimiento profundo, o sea, sí, siempre háganle caso. Porque ese fue un claro indicio de que ese no era mi lugar. O sea, me empecé a sentir muy incómoda y empecé a sentir como ganas de llorar, pero yo racionalmente tenía, o sea, tenía muy bloqueada la razón y no podía decirlo así como ahorita de que pues es que me quería humillar y tienen máscaras sociales, o sea, no tenía como que esa capacidad porque estaba muy cegada por el enamoramiento, ¿no? Que yo le tenía a mi exnovio. Pero bueno, entonces pues ya como que tuve muchas ganas de llorar y hasta mi exnovio me vio y me dijo, ¿estás bien? ¿Por qué? Porque era la misma sensación que tenía desde niña. O sea, era la misma sensación de sentirme desprotegida, de sentir que no, que mis emociones no están a salvo, que, ¿saben? Entonces me entraron muchas ganas de llorar, como esa sensación de ser la oveja negra, de rechazo, de hace cuenta así. Y esa misma sensación yo sentí con ellos. O sea, como que todos estaban en su círculo y hablando y me intentaban incluir, pero yo sentía como, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, eso era lo que yo sentía. ¿Saben de qué estoy haciendo aquí? Con estas personas como tan mundanas, como, no sé, o sea, fue bien raro. Y ya solo pues me aguanté las ganas de llorar, ¿no? Y le dije, no, no tengo nada, o sea, porque se me hacía, yo como que rechazaba mucho mi propia sensibilidad, ¿saben? Como que la rechazaba mucho, entonces al tener un conflicto pues me reprimía demasiado. Creo que cuando te sientes desencajado, muchas veces crees que tú eres el problema y no es así. Muchas veces el problema es el ambiente. Muchas veces es que cuando tú no te aceptas, entras a lugares donde tampoco te aceptan. Porque tan fácil que hubiera sido, güey, de que ponerme a llorar y, o sea, expresarme así, así como yo soy. Y ver que ese vato no, que se iba a asustar o que me iba a decir exagerada y mandarlo al carajo, ¿sabes? Pero bueno, son cosas que se aprenden, ¿no? Con la edad.